Me la llevo yo. Bueno, muy buenas tardes, noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. Deciros que aquí delante está Alfredo Santos, Lola Sanz, que son presidente, vicepresidenta de Ginso. Ginso es una institución que nació hace 25 años sin ánimo de lucro y que trabaja con 1.300 profesionales y que han pasado... ¿Cuántos chicos? Unos 40.000. Unos 40.000 jóvenes de distintas circunstancias, problemas, situaciones, y la inmensa mayoría salen adelante y eso es realmente fundamental. Esta noche yo he tenido la suerte dentro del programa que dirijo, que es Recurra, pero que es un programa dentro de Ginso, que somos 135, de estar en el centro. Y en el centro que tenemos a 69 kilómetros de Madrid, en Brea de Tajo, pues hay 9 niñas y un niño que realmente quieren suicidarse. No que tienen ideas autolíticas, no que... Esa es la verdad. Por lo tanto, tenemos problemas. Tenemos un equipo de psiquiatría muy poderoso, con 5 personas magníficas. Y realmente es agobiante, ¿no? Ver a chicos y chicas que no tienen ilusión por la vida. Bueno, estamos ahora en el hospital de día. Nació el centro hace el día 15 de enero, Alfredo. Cumpliremos 15 años y creamos una clínica en Corazón de María y ahora tenemos aquí este hospital de día. Este hospital de día va de aquella manera, justita, pues 15, 17 chicos, chicas, muchos trastornos de alimentación y me gusta ver a gente que viene de todos lugares, desde Ángel, que es un tipo majísimo que nos atendió en Burgos, a gente de nuestra tertulia maravillosa, Justicia y Utopía, a gente como Javier Raúl Morodo, que me acompañó en aquella etapa preciosa del Defensor del Menor. Y por lo tanto, hoy es un día muy agradable, con un grupito muy reducido, y cuando acabemos tomaremos, si os parece, un vinito con Gabriel Kaplan. Kaplan es un tipo majo que no tiene mucho mérito porque lo ha heredado todo. Tiene una madre... Yo estuve en la finca, diríamos en España, que tienen al lado de Buenos Aires, y estuve con sus padres, y no le hablé a Gabriel porque me interesaron mucho más sus padres, la verdad sea dicha. Su madre tiene 96 años. 97, no le quitemos años. Y da conferencias y está implicada y se compromete y coge un avión a Chile. ¿Saben ustedes que los argentinos dicen algún día estornudaremos y echaremos a Chile al mar? Pero bueno, quitando esos pequeños detalles de cariño, de proximidad, Gabriel es un tipo muy majo. Escribimos un libro que es Un país medicado, uso y abuso de los psicofármacos en una magnífica editorial. Es una sociedad que ha cambiado. Yo ahora tengo una secretaria, se llama, Alfredo, asesora personal. Es maravillosa, se llama Alessandra. Pero os tengo que decir que otro día, y lo digo con todo el cariño y esto se está grabando, le dije no sé qué, es pasacalpe. Y me dijo, ¿eso qué es? Mi querido amigo, también psiquiatra, esta es la competencia absoluta. Alfredo, quédate con la cara. Está comprando toda esta zona, es Adalmet y compra y trabaja mucho, pero la gente le quiere mucho a él personalmente y hay gente que es muy comprometida. Pero es una nueva sociedad. Y entonces el tema es que hablemos hoy 15, 20 minutos, los que tú quieras, pero no más de 20, sobre qué pasa con los psicofármacos. ¿Hay un uso? ¿Hay un abuso? El otro día en ese centro venía el farmacéutico de Extremera y ver la bolsa de fármacos que traía para nuestros chicos es realmente preocupante. Pero posiblemente no podríamos seguir adelante. Aquí, en este sitio, que es una maravilla y que la familia Escudero nos trata de maravilla, baja un enfermero, da la medicación. Cuando empezamos hace 15 años, Alfredo, era todo violencia filioparental, bueno, todo, Lola, violencia filioparental, el conductual, el que te quiere dar un cabezazo. Hoy tenemos muchísimos chicos muy, muy dañados. Y cuando hoy iba Chema allí,
El primero que es un chico con disforia de género, que diríamos en su momento, con un problema hoy de identidad, de ser chico, de ser chica. ¿Qué problemáticas tenemos tan reales de dificultades consigo mismo y a veces de pruebas con niños más jóvenes para saber cuál es su identidad sexual? Creo que estoy señalando un problema también jurídico-legal problemático, ¿no? Y por lo tanto, no te quito tiempo, él es psiquiatra muy reconocido en Nueva York, él es argentino, pero tiene la mentalidad de Nueva York. Le gusta empezar a la hora, no es argentino y además, por lo tanto, no será de esos de seré breve. Se ajustará a 15-20 minutos, seguro. Gracias, Gabriel. Bueno, muchas gracias, Javier, por la presentación y muchas gracias a Ginso por la oportunidad de poder estar aquí con ustedes y hablar de este tema que nos va a ocupar por unos minutos. Y luego la idea es, con una audiencia de profesionales y gente muy creativa, que entablemos un diálogo y que podamos, sin duda, tener una velada muy productiva. Así que, ¿por qué no comenzamos? Tarda un minutito. Sí. Bueno, el tema que nos va a ocupar hoy... Okay. El tema que nos va a ocupar hoy es un debate: psicofármacos, uso o abuso. Este es un tema que le apaña a la mayor cantidad de medios periodísticos. Acá les presento los titulares de diarios muy conocidos como El País, los mayores enganchados a las benzodiazepinas, Hola, ¿por qué consumimos tantos psicofármacos? Antena 3, abuso de los psicofármacos, etc. Estos titulares aparecen cada 6 meses, cada año, con la presentación de nuevos datos sobre el consumo en España. Tal vez cada 6 meses ustedes lo habrán visto, algún caso en particular, algo pasó con algún chico o alguna persona, y entonces surge el tema del consumo. Claro, con estos titulares es casi imposible y hasta necesario que los profesionales de la salud, las personas que se ocupan de hacer la vigilancia farmacológica, los financiadores, la sanidad pública, los financiadores privados, se pregunten por qué consumimos tanto en España psicofármacos y cuál es el impacto de este consumo en la población. Es decir, ¿esto es algo bueno, algo malo, algo que no tiene trascendencia? Son preguntas que hoy vamos a tratar de soslayar, aunque les confieso al principio, no hay una respuesta absoluta. Entonces, lo que yo quería hacer era en estos próximos 10-15 minutos comentarles algunas de las teorías que existen sobre por qué hay tanto consumo de psicofármacos en España y comentarles además que no es solamente un problema de España. Este problema ocurre en la mayoría de los países desarrollados, pero dentro de Europa España tiene un nivel bastante alto. Entonces, una de las teorías, que es una de las más conocidas, y además quiero comentarles que el que tiene la teoría generalmente piensa que esa es la razón por la cual hay mucho consumo. Hay una teoría que está muy en boga que dice que en la sanidad pública hay pocos psicólogos. Y es cierto que España está a la cola de los psicólogos en la sanidad pública. Hay entre 5 y 6 cada 100.000 habitantes. Las organizaciones profesionales dicen que hay que tener por lo menos 20. Nosotros aquí entre 5 y 6. Y la teoría consiste en lo siguiente: como hay pocos psicólogos, cuando un paciente va al médico, el médico no tiene la posibilidad de derivarlo a un psicólogo y el paciente entonces acepta tomar ese medicamento porque no hay suficientes psicólogos. Claro, a primera vista es una teoría interesante, porque es cierto, hay menos psicólogos. Pero si uno compara España con algunos otros países de la Comunidad Europea, por ejemplo, con Portugal, que culturalmente es bastante parecido aquí a España,
Lo que se ve, y este gráfico muestra la relación entre número de psicólogos cada 100.000 habitantes y consumo de psicofármacos. Lo que se ve aquí es que Portugal, que tiene el doble de número de psicólogos, tiene un consumo más alto. Y países con sanidades públicas un poco más robustas, como Suecia, Dinamarca, que tienen 10 veces la cantidad de psicólogos, también tienen alto consumo. Es decir, no hay ninguna razón por la cual no debiera aumentarse el número de psicólogos en la sanidad pública. Sin embargo, esto tal vez no tiene una correlación absoluta con el consumo. La otra teoría, también muy en boga, que se ve mucho cuando aparecen los titulares, es que los médicos de atención primaria en la sanidad pública no tienen el tiempo suficiente para poder atender a sus pacientes. Y entonces esta es una preocupación que ocurre en Europa también, en todos lados, donde uno tiene la cantidad de tiempo con su médico. La mayoría, yo como médico, como paciente también digo, no, a veces no. Y la teoría consiste en lo siguiente: como el médico no tiene suficiente tiempo para atender al paciente, no puede explicarle al paciente otras técnicas, otros tipos de terapias que pueden encontrarse, además de la medicación. Y como además no hay suficientes psicólogos, entonces ¿para qué perder tiempo? Y directamente el médico receta un psicofármaco. Esto también a primera vista tiene un poquito de validez, ¿no? Parece sensato. Sin embargo, de nuevo, cuando comparamos la cantidad de minutos en promedio que tiene un médico, y hay un estudio muy importante que analiza la cantidad de minutos en Europa, España, el promedio es más o menos 13 minutos por consulta. De nuevo, Portugal llega más o menos a unos 15, 16 minutos, pero el consumo de psicofármacos es más alto, aunque hay más minutos. Y de nuevo, Suecia, el país que tiene el mayor promedio de minutos, 22, 23 minutos, tiene un consumo alto. Es decir, que en realidad la correlación entre la falta de tiempo de la atención primaria y el psicofármacos tampoco es absoluta. Hay otra teoría que es que hay un aumento de la incidencia en trastornos psiquiátricos. Esto está comprobado, lo vemos todos los días, lo leemos todos los días, y tiene también validez. Si hay más dificultades psiquiátricas, entonces habría más gente que estaría consumiendo los psicofármacos. Sin embargo, hay países como por ejemplo Italia, que tienen mucha mayor cantidad de pacientes con ansiedad, y sin embargo el consumo de ansiolíticos es uno de los más bajos de Europa. O sea, tampoco ahí hay una explicación muy concreta. La siguiente teoría es la teoría de la desigualdad económica. Y está perfectamente comprobado, esto es así, que las personas con menores recursos tienen una salud empobrecida también con respecto a los de mayores recursos. Quiere decir, la gente con menos recursos tiene más enfermedades, obesidad, diabetes, enfermedades cardíacas y también enfermedades psiquiátricas. Y entonces consumen más psicofármacos, lo que está demostrado. En las rentas más bajas el consumo de psicofármacos es más alto. Sin embargo, lo que ocurre es que en las poblaciones de más altos recursos también ha aumentado el consumo de psicofármacos. Y si bien, ¿quién puede estar en contra de disminuir la desigualdad? Esto seguramente no va a afectar totalmente el consumo total de psicofármacos. La siguiente teoría que a veces se gestiona es la de que en estos tiempos todos buscamos soluciones rápidas. TikTok, Facebook, todo el tema de los Reels y todas estas cosas, todos estamos muy apurados. Entonces, la teoría dice que como estamos muy apurados, le exigimos al médico que nos recete un remedio que esto en teoría puede curarnos más rápido. Bueno, no hay ningún estudio que yo haya encontrado, por lo menos, que fundamente esta teoría de que estamos exigiendo esto. El único estudio que es serio se realizó en los Estados Unidos. Tal vez es un poquito difícil comparar la población americana con la española, pero en este estudio se dice que la mayoría de los pacientes no quieren tomar medicación, que prefieren otra avenida que no sea la medicación. Y esto un poco lo ve también la gente que no toma el remedio cuando inclusive se le receta. La adherencia a los tratamientos es muy baja. O
sea que esta teoría tampoco en sí misma podría llegar a explicar por todo. La otra teoría que se explica mucho es la automedicación, que se define como una persona toma un remedio y no ha sido evaluada por un médico y lo toma igualmente. Esto es una cosa que vemos en las ciudades, en los pueblos. Algún amigo te dice, yo tomé esto para lo que tenés, me fue genial, tómalo a ver cómo te sienta. Claro, esto es muy peligroso porque sin una evaluación médica esa persona puede tener efectos adversos. Sin duda que educar a la población sobre la automedicación es muy importante, particularmente ahora cuando los influencers que llegan a miles de personas publicitan algo en su programa y ahí todo el mundo piensa que es el panacea. Entonces, esto es importante educar, pero por otro lado no tiene mucho que ver con el consumo documentado porque se trata de una receta que ya ha sido prescrita para un paciente y es un desvío, pero no un aumento del consumo. Entonces, esto tampoco explica el aumento del consumo. Quería comentarles aparte qué nosotros consideramos dentro de este contexto uso o abuso. Entonces, el uso totalmente adecuado de una medicación consiste en que un médico evalúe un paciente y que ese médico, luego de un proceso de diagnóstico, recete una medicación de acuerdo a las indicaciones contenidas en la ficha técnica. Cada medicación viene con una ficha técnica que dice cuáles son los diagnósticos para los cuales la medicación está aprobada, los riesgos, los efectos adversos. Este es el uso más adecuado. Por otro lado, tenemos lo que yo llamo el uso totalmente inadecuado, que es los casos donde, por ejemplo, casos políticos, donde gobiernos, y hemos leído cosas históricas y hasta probablemente sucede ahora también, los gobiernos utilizan medicamentos para subyugar a la población. O en casos criminales, esto también tiene mucha consecuencia, la historia, por ejemplo, de la viuda negra, donde generalmente una mujer desliza una benzodiazepina en la bebida de un hombre y luego le roba las pertenencias. O en casos muy trágicos, de violaciones sexuales, donde generalmente hombres, pero puede ser de cualquier género, deslizan una benzodiazepina también para luego cometer el delito de violación. Entonces son casos completamente inadecuados de medicación, eso es un abuso sin duda. Y luego también las personas que sufren de trastornos de uso de sustancias que compran estas sustancias en la vía ilegal. Entre medio, existe lo que se llama la receta o la prescripción fuera de ficha técnica. Y esto quiere decir que un médico receta un remedio, pero no está contenido en esa ficha técnica. Entonces, teóricamente no está aprobado. Sin embargo, y esto lo podemos charlar un poquito más en detalle luego, sin embargo, hay muchísimas medicaciones que los médicos recetan porque tienen las bases científicas para hacerlo y no es considerado un abuso, sino que es un uso como de un área gris entre ambos extremos. Bueno, quiero detenerme aquí y luego tal vez hablar un poquito más sobre trastorno y trastorno, en lo que consistiría un uso, en lo que consistiría un abuso, e invitarlos a ustedes a que hagan preguntas y a que establezcamos un diálogo. Bueno, muchas gracias por dejarme exponer este tema y de nuevo agradecido por su presencia el día de hoy. Bueno, pues tienen ustedes el uso de la palabra y las personas que no estando aquí, que son más de los que están, puedan hacer para preguntar al doctor Kaplan y desde luego en lo que yo pueda participar también encantado. Adelante, por favor. Si alguien pregunta, le voy a pasar el micro. Perfecto. Perdón, no te lo paso. Doctor, efectivamente todo lo que dice es absolutamente cierto. Casi presentarse brevemente. Bueno, yo soy Ignacio Fernández Candela. Hasta hace poco he sido editor y director del digital NTV España. Y soy columnista sociopolítico en El Imparcial, en bastante digitales. Y he venido hoy precisamente porque me parece muy interesante toda esta temática. He echado de menos lo que quizá
es un subterfugio porque quizás no se habla de una manera con claridad meridiana, pero ¿cuál es el interés de la farmacopea para que efectivamente se multiplique el consumo de estos psicofármacos? Bueno, por supuesto que he dejado muchos temas para hacer brillar a la audiencia. No hablé de todo, pero quiero que ustedes tomen protagonismo. Esta es una pregunta muy, muy interesante porque muchas veces se habla particularmente de un diagnóstico que es el TDAH. Se habla mucho de una conspiración de las compañías farmacéuticas para promover un cierto diagnóstico para poder vender su producto. Es cierto que nosotros en el área de salud tenemos reglas éticas que casi no se aplican a nadie más. Nosotros debemos tener al paciente primero. Esa es nuestra dedicación. No podemos estar sobornados para que hacer una cosa u otra, porque nuestra responsabilidad ética es primero al paciente. Por otro lado, existen las compañías farmacéuticas que no son compañías sin fines de lucro, son compañías dedicadas a hacer lucro. Y por otro lado, es cierto, desde mi punto de vista, que es beneficioso que se lucren, porque si no, no invertirían dinero en hacer sus experimentos y en producir nuevos medicamentos. Y existe una tensión, ellos tienen que publicitar, tienen que demostrar que sus medicamentos funcionen para venderlos y hacer lucro. Entonces siempre existe esta duda, bueno, mi médico me receta esto porque alguien lo convenció de que me lo recetara o porque piensa que este medicamento es bueno. Entonces, ahí es una cosa que nos afecta absolutamente a todos. Hay leyes, hay condenas muy importantes, pero siempre es claramente las empresas que hacen estos medicamentos tienen que ganar dinero y tienen que hacer publicidad y tienen que demostrar que estos medicamentos sirven. ¿Por acompañar? Simplemente yo he estado años de consejero de Merck, que es una empresa poderosa, y nos invitaban una vez al año a almorzar. Yo no he visto, claro que son con ánimo de lucro, pero también con otro tipo de expectativas, por ejemplo, con los niños con cáncer, que es muy deficitario económicamente esa investigación para casos. No he tenido la impresión de decir, ahora, quieren vender. Otra cosa es que es una sociedad medicalizada, psicologizada, todo el mundo tiene un problema. Es más, Gabriel, antes, en la época de Alfredo y mía, si tú a alguien le ponías una etiqueta, lo estigmatizabas. Es que es un TDAH, es un autista. La gente decía, hombre, ¿cómo dice usted eso? Y ahora yo tengo la impresión de que la gente quiere tener una etiqueta y decir, coño, tengo un autista, tengo un tal, luego, por lo tanto, o un TDAH, por lo tanto, el problema está ahí. Esto es una sociedad, digo, medicalizada, psicologizada, que le pide a la vida más de lo que la vida puede dar. Esto es un tema importante. Y que cree que esto es Disney. Yo me acuerdo siempre, Alicia, que a mí me gustaba mucho, y me gusta la radio por la noche, porque a las 3 de la noche la gente escucha. Y una vez por la noche estaba con una chica que es una maravilla, que yo quiero mucho, que se llama Nieves Herrero, pero que es absolutamente Disney, es absolutamente parque temático. Y le llama una señora desde las Islas Canarias y dice, oiga, se ha muerto mi marido, estoy muy triste y además económicamente estoy mal. En Valladolid, no sé si me acuerdo, era el bautizo o la primera comunión de un familiar y no tengo ni dinero ni ganas de ir. Y entonces Nieves le dice, no vaya. Pero yo ya el bigote es blanco, le digo, escúcheme una cosa, ¿por qué nos llama a las 3 de la noche para preguntar esto? ¿Qué pasaría si no va? Dice, mis hermanos dejarían de hablarme. La vida es una vida en sociedad. ¿Para qué estamos Gabriel y yo si no estuvieran ustedes? Es decir, lo importante es el otro, cómo lo vive, cómo... Y hoy hay que estar perfecto, todo el mundo tiene que estar estupendo, todo el mundo... Estamos hablando de psicofármacos o de pastillitas azules, todo el mundo tiene que estar joven, estupendo. Pero ese no es la verdad. Entonces, me parece
hace no mucho, y está aquí Isidro Villoria, que es un tipo que ha dedicado su vida a la infancia, y en la Fundación Alicia Koplovich. Pero hablando de otra mujer que tú no conoces, Isidro, a los 3 minutos me encontré incómodo. No sabía quién era la señora que tenía enfrente. Tiene tantas operaciones en la cara que si voy al Museo de Cera es lo mismo. ¿Por qué la gente de 82 años tiene que estar joven? No, aguanta y la próstata y lo que haga falta. Pero quiero decirte, la edad es una evolución de la vida y la muerte es parte de la vida. Y yo creo que la medicalización, la psicologización, viene mucho, en gran parte de ahí, de la demanda de la gente y también de la pseudociencia, que ahí no estamos hablando de lo que tú, como doctor en psiquiatría, has hablado. Yo os voy a interrumpir porque, como sabéis, hay gente, aparte de todos los que estáis aquí, hay gente también conectada online. Sí, ahora va ella, pero os voy a cortar un momentito para también atender a la gente que está conectada online. Pregunta Juan José Almarcha, dice Dr. Kaplan, ¿cómo evita en la práctica clínica que la estabilización farmacológica se convierta en una forma de pseudocambio que anestesia el conflicto psicológico subyacente y, al hacerlo, dificulta o incluso impide el proceso de transformación terapéutica que el paciente realmente necesita? ¿La vuelvo a leer? No. Era una pregunta larga. La tengo clarísima y gracias por la pregunta. Es una duda que existe mucho entre los profesionales de la psicología, muchos pacientes también. ¿La medicación me está impidiendo hacer un cambio? ¿Me impide hacer ese proceso que luego me va a llevar a mí a poder ser una mejor persona, estar más tranquilo? Y creo que son dos aspectos distintos. Uno es el proceso interno y otro es un proceso biológico psicofarmacológico. De hecho, en la psiquiatría la mayoría de las enfermedades en estos momentos se tratan con una combinación, las enfermedades severas, se tratan con una combinación de psicoterapia y de medicina, porque se entiende, el psiquiatra lo entiende y nuestro campo lo entiende, que en realidad la medicación puede llegar a cambiar algún receptor, alguna neuromodulación, pero esto solo ayuda en el periodo agudo. Después el paciente tiene que hacer dos cosas. Primero, reparar todo lo que hizo cuando lo hizo mal, cuando estaba enfermo. Entonces, todos los destrozos que hubo en su vida social, eso lo tiene que recuperar. Y segundo, poder avanzar en algún momento, dejar de tomar el remedio, que es la meta, digamos, por excelencia en la psiquiatría. Entonces, no hay realmente, no está demostrado un conflicto. Esto no se ha estudiado, no se ha encontrado que la medicina realmente impida que el paciente pueda avanzar de alguna manera socialmente y relacionalmente con el resto de su vida. Si creéis que iba a desaprovechar la ocasión, no os equivocáis. Por ejemplo, claro que hay aspectos de un brote que requiere medicación en muchos momentos, pero por ejemplo la ludopatía. ¿Qué psicofármaco ayuda a combatir la ludopatía? Hay cambios que son desde dentro de la persona. ¿Por qué? Y tú decías, Gabriel, que destrozan. Porque la ludopatía no solo destroza a la persona y el juego, sino la pareja, los hijos, la familia. Es más, multiplica por 8 el riesgo de suicidio. Y ahí tiene que haber una aceptación y un cambio. Es fácil ese cambio, es más fácil pedir un psicofármaco, pero en este caso sería ineficaz, ¿no? Pues muchas gracias a Gabriel y a Javier por este encuentro y bueno, por todas las cuestiones que se están planteando y me parece muy interesante, ¿no? Todas las preguntas que han hecho. Bueno, yo soy psicóloga clínica y hay gente, evidentemente, que está en contra de tomar medicación, ¿no? Pero otros muchos, porque vivimos en la sociedad de la inmediatez y precisamente, ¿no? Lo que quieren es esa demanda de solucióname el problema, cámbiamelo. Y entonces recurren, yo creo, al medicamento como una panacea que obviamente no van a alcanzar en ese sentido. Porque como acaba de decir Javier, la ludopatía, o sea,
está el síntoma, ¿no? Y la persona pues tiene diferentes adicciones. Bien puede ser el psicofármaco, bien puede ser tener relaciones sexuales, bien puede ser el deporte o cualquier droga, ¿no? El alcohol. Y el caso es ir al origen, porque si no, eso se va a repetir. Estamos poniendo parches. Es como si tú te tomas un paracetamol para la fiebre, ¿vale? Pero ¿cuál es la etiología? ¿Qué hay debajo? A mí una frase que me gustó mucho es que el ser humano sana y enferma en relación. Y nosotros tenemos esa propia farmacia interna. Por algo que existen esos receptores, ya los tenemos. Entonces, si el ser humano, como decía Valentín Fuster y José Luis San Pedro, ¿no? Si no estás preguntando a la persona en qué contexto está, ya te estás perdiendo el 50% de lo que le pasa, ¿no? Que era cardiólogo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué no? ¿Cómo se puede plantear la sanidad pública, me da igual, y privada? Y creo que sería muy bueno, ¿no? Y se ahorraría mucho dinero si integramos lo físico, que no lo podemos separar, de lo psicológico. Cómo hacer este equipo, ¿no? Multidisciplinar para que trabaje en conjunto el psicólogo, el psiquiatra, ¿no? Que yo la medicación la veo súper importante, porque cuando viene un paciente muy desregulado es que no puedes trabajar con él si no está en unos mínimos. No hablemos de un psicótico, ¿no? Por ejemplo. Pero entonces, ¿qué se puede hacer, ¿no? A nivel institucional para aunar psiquiatría, psicología y fomentar esta farmacia interna para dejar de sobremedicar en España y en cualquier sitio? Claro, sí, sí. Me parece una propuesta muy, muy importante porque además, como decís, el ser humano es un ente biopsicosocial y en algún momento vamos a decir o todo es psicológico o todo es biológico, ¿sí? Porque un montón de enfermedades que antes se consideraban sociales, como por ejemplo la esquizofrenia, no sé si ustedes se acuerdan de la madre esquizofrenizante, ¿no? Que el mal estaba en la influencia de la familia, cuando hoy sabemos que hay problemas biológicos muy importantes, pero que además también, aunque es una enfermedad biológica, tenemos dos gemelos idénticos, con la misma carga genética. Se adoptan por distintas familias, uno es completamente psicótico, muy severo, y el otro tiene un poco de desórdenes. Entonces, ¿a qué se debe esto? Que a pesar de que existe el problema biológico, el entorno social es muy importante, eso está clarísimo. En Estados Unidos lo que está muy en boga ahora es adjudicar o asignar, creo que es la palabra mejor, un psicólogo al equipo de asistencia primaria. Esto que a lo mejor en España pasa un poco con el tema del presupuesto, que no es posible, allí se está empezando a hacer, donde cada equipo tiene un psicólogo asignado, allá tenemos una entidad que se llama el trabajador social, que actúa de terapeuta, parecido al psicólogo. Entonces, absolutamente necesario que integre ese equipo las medicinas. Además, a mí a veces cuando leo la solución inmediata, que el paciente quiere una solución inmediata, realmente la realidad tampoco explica esto, porque la mayoría de los remedios que tenemos en psiquiatría, desafortunadamente, yo como psiquiatra tengo que vender un producto bastante malo. Los medicamentos no actúan muy bien, tienen muchos efectos adversos. Lo que se llama el tamaño del efecto, los antidepresivos, que uno dice, bueno, estoy muy deprimido, no quiero terapia, quiero... Bueno, estos antidepresivos no actúan inmediatamente, tardan semanas y la mayoría de las veces, un 50 y pico de %, no actúan, no funcionan. Entonces, realmente las medicinas son imperfectas, hace falta que se combinen con una terapia, la más conocida, importante, es la cognitivo-conductual, claramente un arma espectacular en el tratamiento de las enfermedades psiquiátricas. Javier, no sé si tú quieres... No, confirmar lo que dices. Sí. Bueno, ya por buenas tardes, soy Isidro Villoria, el que hablaba ahora Javier, que me ha sacado de este anonimato que me he puesto por aquí atrás. Y bueno, solo decir, yo estoy encantado de venir. Administrativamente, hoy he pasado a formar parte de una de las mayores empresas del Estado, que es el Inserso.
Y lo que quiere decir que he quedado en una situación de ser el jefe de mí mismo y colaborar con quien quiero y decir lo que quiero. Entonces, dicho eso, creo que todo lo que se está diciendo es cierto. Sin embargo, me parece que estamos olvidando cosas muy, muy importantes. Una, que nos hemos olvidado de enseñar a interpretar la vida. No, yo me he pasado la vida, lo mismo que Javier posiblemente, desde 50 años que llevo, ahora que se hace lo de la muerte de Franco, celebro yo los mismos tiempos dedicados a la infancia y desde el principio he enseñado a interpretar la vida en el sentido de ajustar la manera de vivir con la manera de sentir. Y eso es muy difícil, pero es una realidad que depende de cada uno mismo. Cada uno tiene su manera de sentir, su manera de vivir, su historia personal, sus posibilidades personales, y hay que hacer ese ajuste para que se pueda encajar. Nos hemos olvidado de unas responsabilidades que son fundamentales, en infancia sobre todo. No puede ser que se crezca de una manera ignorando que si yo hago algo mal, tengo una repercusión que se va a responder por un... No quiero utilizar la palabra castigo, pero sí algo que no se va a curar con una medicación. O sea, si hay un niño que hace bullying, ese niño que hace bullying no se va a curar con una medicación. Habrá que hacer algo más. Entre otras cosas, que alguien le diga que eso está mal. Y por otra parte, también creo que he estado leyendo, para intentar ajustarme, en la séptima década hay muchos autores que dicen que todo lo anterior ya no sirve y que a partir de la séptima es lo importante. Entre ellos estuve viendo este verano una cosa de Ramón y Cajal que me ha parecido preciosa, que a los 80 años escribe un libro dando a conocer su vida y su percepción de la vida. Está asombrado y se asusta un señor como él, que ha sido capaz de visionar lo que luego hemos vivido con sus neuronas, y estaba asustado de las máquinas de transportar porque metían ruido y sacaban humo y además iban a ser capaces de exterminar a los caballos porque no iban a poder tener los carros, que estaba asombrado de que lo único bueno que le parecía es que las faldas de las mujeres las hubiesen cortado un poquito para que no fueran arrastrando por el suelo y llevándose las bacterias a casa. Estaba asombrado, en definitiva, del cambio de siglo, del siglo XIX al siglo XX. Y su capacidad intelectual lo llevó al siglo XXI, pero la capacidad de vivir y de sentir estaba en el XIX. Y no entendía lo que estaba pasando. Y posiblemente, sin darnos cuenta, hoy estemos viviendo algo parecido, pasando del 20 al 21 y nos enfrentamos con nuevos problemas que no sabemos a veces interpretar. A mí me asombra que bueno, vosotros ya que estáis mucho más activos, seguramente lo conocéis, pero yo no conozco cómo se convocan los chicos en su propio lenguaje para una manifestación, o cómo se dan las claves para el suicidio o la anorexia o la bulimia, porque tienen lenguajes propios que no conocemos. Y nosotros nos ponemos negros a poner leyes para impedir eso y estamos poniendo vallas al campo, es imposible, pero no conocemos sus lenguajes. Con lo cual yo creo que al final queremos, como decías, Javier, que las arrugas se nos quiten con una operación, que la tristeza se nos quite con una pastilla, que la impotencia del paro y del esfuerzo de conseguir un trabajo se nos financie con una subvención y que vivamos en el mundo más o menos feliz. Pero nos estamos posiblemente olvidando de vivir y de afrontar la vida. Entonces, simplemente es una reflexión, ya que me decías. Muchas gracias. Gracias, Isidro. Aquí tenemos una pregunta. ¿Vas a decir perdón? No voy a dejar pasar la ocasión. No, claro. Isidro, bueno, pues nada, es subrayar lo que has dicho porque estamos totalmente de acuerdo. Yo, que soy muy atrevido, he empezado a escribir un libro que es Nombres propios de la psicología española. Y naturalmente fui a Petilla de Aragón, por cierto, que es Navarra. Digo esto para... Y estuve con Florentino, que es el alcalde. Santiago Ramón y Cajal era un niño que era acosado
lo que se llamaba el bullying. Pero era un tipo, claro. Entonces le dijo a un pastor, oye, prepárame para tirar la onda y fortaléceme. Al año cogió al que le pegaba y le pegó una paliza. Bueno, entonces, y por cierto, descubrí con Florentino, con el alcalde, que es el primer hombre que encontró lo que es un selfie. Y hay muchas fotos que se ve cómo está dando a una pera y estaba conectado para hacerse la fotografía. Que dijo una frase preciosa: las neuronas son la poesía del alma. No puede ser más bonito. Neurona, poesía, alma, belleza. Sabemos cómo se conectan. Hace no mucho, en ese centro que yo he nombrado, de Recurra Ginso, llevé a 4 ingenieros de las Politécnicas de Málaga y de Madrid. Y ellos llegaron majísimos, encantadores. Y les puse un grupo de 25, 26 chicas nuestras. Y a los 6 o 7 minutos estaban llorando, pero llorando. Y la razón fue porque ellos dijeron, pero vamos a ver, tenemos sistemas para que cuando os sintáis mal, cuando se os escape la vida, cuando lo de que os dijo Víctor Frank de la existencia, os podéis conectar a psicólogos, a psiquiatras y ya. Entonces una de las niñas se levantó y dijo, pero ustedes no entienden nada. Nosotros queremos quitarnos la vida. Lo que queremos es saber cómo hacerlo menos doloroso, menos... No, si sabemos dónde puede ir. Pero es que no es eso lo que queremos otra cosa. Y claro, luego me decían ellos que yo tengo una hija de 12 años, claro, estaban afectados en lo personal. Por lo tanto, es verdad lo que dices, que es cómo se comunican. Lo preocupante es por qué no se comunican. Estamos ahora en un hospital de día. Hay muchos públicos, privados, de todo tipo. Aquí es muy típico un viernes decirle a una chica, a un chico, muchos problemas de identidad, la mal llamada o no disforia de género, y le dices, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Y te dice, nada. Y yo el lunes a las 9 de la mañana vengo y le digo, ¿qué has hecho este fin de semana? Y dice, nada. 16 o 17 años. Claro, ¿esto cómo se repara? Esa falta de ilusión, de motivación, de vocación, de ganas, de existencia. Yo tengo un maestro que se llama Santiago Naledo, tiene 97 años, solo habla del futuro, 97 años, le quedan 2 telediarios y él lo sabe. ¿Cómo introducimos ilusión por vivir, por discutir, por generar una manifestación, Claro, una cosa es el sistema claro que se comunican, claro que parte de los trastornos de alimentación que tienen aquí, claro que Ginso trabaja con bandas, otros con sectas, pero son chicos que no tienen ilusión, que no es el problema tanto el empantallamiento, sino que están mal consigo mismos. La vida no tiene sentido. Si la vida no tiene sentido, te vas a echar en brazos bueno, lo decía Estefanía, ¿no? De las adicciones, al juego, a la droga, al sexo, bueno, nosotros nos dedicamos al trabajo, pero quiero decir, qué pena no tener ilusión, ¿no? Por vivir a los 16 años. Eso es un mal síntoma. Y eso es un carácter de depresión a veces muy paradójica que en muchos de nuestros chicos surte en el negativismo, en el oposicionismo. Están deprimidos, no tienen ganas por vivir. Y Alfredo no tiene 60 años, ni yo. Pero no nos vamos a jubilar mientras la vida lo permita porque tenemos tanto que hacer o crear. Tú fíjate el chute de alegría que es esto. Estar con ustedes, estar con vosotros. ¿Cómo se lo transmitimos a nuestros chicos? De verdad, no es fácil. Y yo eso no me lo había encontrado y en las últimas épocas sí. Es un psicofármaco, no digo que no tenga un momento de ayuda o de autoarranque, pero luego hay que darle una razón, una existencia, un algo, ¿no? Cuando hablo de Faraco, que es este psiquiatra que está aquí, etcétera, joder, lo hablo con admiración, porque es que lo hace todo. Estuvimos comiendo, ¿te acuerdas que me debes un almuerzo? Lo digo público para que, sí, para que te... Pero en el almuerzo que yo le invité me dijo, yo me he visto de payaso en un cumpleaños de un niño, yo voy a no sé qué, no es psiquiatra, no es el director, no es alguien con su chico, con su discípulo, con su alumno, mucho más que con su paciente, con sus padres, con el vínculo, con el apego. Joder, eso es fundamental, ¿no? Y eso, si lo perdemos,
Y entonces Gabriel lo explica muy bien. La psicoterapia es esencial, el apoyo psicofarmacológico es absolutamente esencial en muchos casos, y si no, tendríamos que hacer otro tipo de contenciones que serían más problemáticas, sin duda. Aquí el doctor quiere preguntar. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer la exposición del doctor Kaplan, que me ha encantado porque ha hecho una visión totalmente detallada de todas las causas de este uso y abuso de los psicofármacos. Muchas reflexiones yo no las había pillado hasta que las has dicho y la verdad es que me ha encantado porque he aprendido un montón. Yo compartir un poco mi experiencia que aunque hago muchas cosas mal, como a los amigos no devolverles las invitaciones, sí. Lo cierto es que, bueno, mi experiencia con este tema de los psicofármacos es muy extraña porque yo me he pasado los 15 primeros años de mi trayectoria profesional defendiendo la psicoterapia, pero los últimos 15 me lo estoy pasando defendiendo los psicofármacos. Respecto a los pacientes, de cómo me vienen los pacientes, aunque también estoy totalmente de acuerdo en este abuso que se está haciendo, o sea, es una especie de paradoja. Nosotros, la verdad es que somos un centro, unos centros que tenemos solo 3 psiquiatras y 30 psicólogos, con lo cual está claro que nuestra vocación es la psicoterapia y además a mí lo que más me gusta hacer es la psicoterapia, sin duda alguna, ¿no? Pero, sin embargo, sí que creo que los fármacos tienen un papel esencial y precisamente para promover el cambio. De hecho, las últimas investigaciones sobre los famosos antidepresivos demuestran lo que ya habíamos detectado muchos por la práctica, que no solamente tienen el efecto famoso sobre la serotonina y demás, sino que favorecen la neuroplasticidad. Es decir, que bajo el efecto del psicofármaco es más sencillo y más rápido hacer la psicoterapia, en contra de esa idea del psicofármaco como bloqueo, ¿no?, que se utiliza. Pero claro, sí que es verdad que los pacientes nos llegan muy en contra de los psicofármacos. Por eso los titulares de prensa, el efecto que tienen sobre la población es de rechazo. Yo no me encuentro con nadie que me diga que quiere resolver el problema rápido. Esa es la única de las causas que yo no veo, ¿no? O sea, no veo ese deseo. Al contrario, todos me vienen como, o la mayor parte, con unas ideas muy dogmáticas y muy de yo no creo en los psicofármacos como si fueran una especie de religión, o yo no soy partidario de usar psicofármacos como si fuera una especie de opción en todos los casos. Nosotros hay muchos pacientes que no toman psicofármacos y otros que sí, y evaluamos cuáles lo necesitan, cuáles no y durante cuánto tiempo. Y entonces, ante la complejidad de la realidad, cualquier solución sencilla es un desastre. Hoy una de mis pacientes en el comedor, bromeando por allí, me decía, oye, ¿por qué para el TCA no tenemos la pastilla del TCA? Porque en el TDA sí que tienen su pastilla y dicen que les va muy bien. A ver cuándo inventáis la pastilla del TCA. Y digo, mira, no existe y no va a existir, porque precisamente la complejidad de esa enfermedad, del TCA, del trastorno de la conducta alimentaria, para los que no estéis metidos en la jerga del lugar, pues obviamente nunca va a haber un psicofármaco que cure un trastorno de la conducta alimentaria, porque es una situación suficientemente compleja como para que si no interviene la psicoterapia, eso nunca se va a curar. Pero también es verdad que el encontrarnos a pacientes que necesitan los psicofármacos y que vienen con una idea, precisamente por estos medios de comunicación tan beligerantes y tan simplificadores, de que los psicofármacos son un parche que no valen para nada y que no sé qué, pues al final me paso la vida, digo, cualquiera que me diga, mis compañeros que siempre me han visto peleándome con ellos con el tema de la psicoterapia, ahora yo diciendo, no hombre, que sí, que te interesa durante un tiempo y en algunas ocasiones no durante un tiempo, porque tenemos una subpoblación pequeñita pero existente de personas que van a necesitar un psicofármaco de mantenimiento durante toda su vida. Lo cual no hay que verlo como un fracaso, que es otra. Estas personas a lo mejor hacen una psicoterapia fenomenal, lo llevan todo muy bien, cumplen con todos los objetivos, pero su cerebro llega hasta donde llega. Afortunadamente son pocos, pero esto es lo que me encuentro yo. Entonces es una situación como muy paradójica. Por un lado, el abuso. Yo sí que creo que el tema de los médicos de atención primaria, en fin, no me gustaría ser médico de atención primaria por las condiciones en las que tienen que batirse en duelo. Pero es verdad que la mayor parte de los psicofármacos los recetan en atención primaria, no somos los psiquiatras. Y es verdad que es muy complicado para ellos utilizar otras herramientas. A mí me parece una idea genial de que hubiera en los centros de salud, no solo en los centros de salud mental, psicólogos, que hacen mucha falta. Y desde luego yo he vivido en mis propias carnes, en donde hice la especialidad aquí en Vallecas, ser 4 psiquiatras y derivar a un solo psicólogo. Una cosa que es un disparate. O sea, la proporción que tenemos ahora en los centros donde yo trabajo, que somos 3 contra 30, y ahí era 4 frente a 1. Entonces, obviamente, eso estaba condenado a utilizar más los psicofármacos de lo debido como única solución si no tienes una formación en psicoterapia.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Además, entiendo muy bien tu tensión entre la psicoterapia y la psicofarmacología, porque mi padre era neurocirujano, mi madre es médica psicoanalista. Cuando cruzas un neurocirujano con una psicoanalista, te sale un psiquiatra. Entonces yo eso lo entiendo muy bien. Pero también, si bien siempre digo que es muy importante tratar de aliviar la carga de los médicos de atención primaria, que se ocupan de todo. Ellos lo ven todo, ¿sí? Me resisto un poco a fundamentar absolutamente la idea sin tener un estudio que sea muy, muy grande con respecto al número de médicos entrevistados, a pensar que un médico, por falta de tiempo, va a recetar un medicamento sin estar absolutamente convencido que es lo que hay que hacer. Si bien tenemos una parte gris con respecto a la depresión, a veces vienen muchos pacientes que hoy se sienten fatal el día que nos ven y ha pensado alguna vez en suicidarse y a lo mejor alguna vez... Bueno, hay toda esta área gris que el médico de atención primaria puede decir, bueno, síntoma A, síntoma B, y por no tener suficiente tiempo, crea que esa patología merece o debe medicarse. Pero me da un poco de incredulidad al pensar que un médico va a decir, yo sé que esto no es lo que hay que hacer, pero lo voy a hacer igual porque no tengo tiempo. Que, por otro lado, estoy completamente convencido de que hay que tener más médicos de atención primaria para ayudarnos con la carga, ¿no? Dos cosas. Una, a mí me empieza a preocupar no el uso de la tecnología, sino el mal uso de la tecnología. Entonces hay muchos jóvenes y otros menos jóvenes que hacen mucho uso del ChatGPT. Entonces, ¿cómo estoy hoy? Bien, pero tengo calor. Entonces, de ahí a mañana concluir que soy un bipolar, hay un paso. Es decir, hoy estoy bien, mañana regular. Esto de mirarse el ombligo a todo, eso de ponerse el fonendoscopio a uno mismo, lo veo muy problemático. Yo veo mucho mejor ayudar, hacer cosas por los demás. Te hace sentirte bien, ¿no? Contigo mismo. Me parece eso. Y luego me está empezando a preocupar los famositos, los artistas que van a todos los lados. Y entonces, me encanta mi médica favorita cómo se sonríe. Pero es que es verdad. O sea, lo he contado 22 veces, lo voy a contar la 23. Estoy en Antena 3 con una mujer que es encantadora y viene una chica preciosa que es hija de Bettino Osborne. Encantadora, mala cara. Mala cara quiere decir que tenía mala cara, no que tenga mala cara. Y dice, he escrito un libro sobre depresión. Iba a presentarlo y entonces Susana Griso dice, oye, tal. Entonces, el libro era, yo me lo leí en los 15 minutos anteriores, o sea, calcular qué libro era. Y entonces entra y dice, porque la depresión, pues tal, la chica, pues maja, y le digo, pero escúchame, ¿tú has estudiado algo de depresión infanto-juvenil? Que es muy compleja, que es muy paradójica, que es un término que has utilizado varias veces. Y dice, no, pero yo padecí depresión. Claro, entonces yo dije, no le hice mucha gracia a Susana. Digo, yo he sufrido 2 infartos de miocardio, llevo 6 stent, coño, soy cardiólogo. Claro, la gente lo entiende muy bien. Es que esto de yo opino, yo creo, este es un problema. Entonces se está hablando mucho, por cierto. Yo hablo mucho con los gerentes de los hospitales de Madrid, que son maravillosos, y te dicen problemas cardio y problemas de cáncer. El tema de la salud mental, Javier, hace no mucho estuve con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y estando hace 2 años con un psiquiatra que tú conoces, que es Celso Arango, nos dijo, ¿qué tenemos que hacer? Dijimos, 100 plazas en hospitales para tal. Se crearon 100. Si hoy pasa algo en esta zona de Retiro, es muy posible, y tú has hecho ahí tus prácticas como psiquiatra, que haya que ir a pediatría. Ese es el problema. Cuestan 8.000 euros, corregirme, mes cada plaza. 8.000. El problema es, ¿por qué nos llegan tantos? Acabo de presentar un estudio que hizo 100 ediciones con la Fundación Mafre. El 90 y tantos por ciento, 98% de los profesores dicen, los niños lo que les vemos y ellos detectan es que se sienten ansiosos. Joder, yo antes veía a un niño y te decía, estoy aburrido. Pero hoy que un niño de 8 años te diga, estoy ansioso.
¿Ansioso de qué? Pero ¿cómo se explica? Porque en junio ya teníamos turrón. Claro, ya teníamos la lotería de Navidad, pero es una sociedad ansiosa. Hay que escribir un libro que se titule No me da la vida. Si la gente, todo el que sea un poco importante va diciendo no me da, pero tío, tómatelo con tranquilidad, joder, o sea, estamos aquí, estamos a gusto. Ya está. Fíjate si le ha dado tiempo a tu madre a hacer, ya digo a tu madre porque la conozco más en ese sentido. Bueno, no ha salido mal, ¿eh? Con los dos padres que tienes, no ha salido mal, Gabriel. Pero quiero decir, joder, sentido del humor, un poco. Y el otro día tenemos, ¿verdad?, un grupo de estos de WhatsApp de la tertulia. Ya somos como 200 así escribiendo. ¡Qué desequilibrios! Madre mía, qué desequilibrado está el personal en general. Pero además quieren resolver el tema de Palestina y tal en dos frases. Es acojonante. Y entonces tú dices, para, haces cortafuegos, intentas decir. Y tengo una compañera que es de aquí, que se llama Marisol y lleva 40 años en el doctor León, lo cual dice mucho del doctor León y de ella. Estamos intentando escribir sobre la sensatez, Ángel. Y alguien me dijo, es que los jóvenes no hablan de sensatez. Digo, por eso. ¿Qué es ser sensato? ¿Qué es anticipar? ¿Qué es saber decir que no? Esto es fundamental. Y con mi amiga, psicóloga clínica, que ha hablado hace un momento, jovencísima, pues damos paseos a veces por el Retiro y hablamos, pero con tiempo, con calma. No pidiéndole, vuelvo a repetir, a la vida más de lo que la vida puede dar. Tú que estás allí y que llevas color de psicología, ¿puedes salir? Tú, sí, no mires hacia atrás, no hay nadie más. Tú, sal. Si puedes salir. Aquí, no, si no voy yo allí. Ah, ven, va. Pero que no te gusta la exposición. Por eso, pero es que hay que acabar las fobias y todo esto. ¿Tú te llamas? ¿Qué nombre más bonito? ¿Y eres zurda? No, pero... Bueno, igual. ya está, pero podía acertar. Vale, entonces, yo siempre hago esta pregunta, pero mírales a ellos, no me vayas a negar. Te voy a hacer dos preguntas. Una es muy fácil y otra es muy difícil, pero mírales a ellos. Sí, pero bueno, como estás hablando, está... Mirar también al interlocutor. A partir de este momento no puedo... A partir de este momento no puedes tomar. ¿Nos vamos y hablamos tú y yo? No. Mírales, a partir de ahí no puedes tomar pescado o carne. ¿Qué dejas de tomar? Carne. Tú eres de pescado. Lubina, rápido, rodaballo. Y ahora te hago una pregunta dificilísima. ¿Va, Gabriel? A partir de hoy, Yaiza, nadie te quiere. Nadie te quiere o tú pierdes la capacidad de querer. ¿Qué eliges? La capacidad de querer. ¿Prefieres que te quieran? Sí. ¿Necesitas que te quieran? Sí. Bueno, pues apláudanla por lo menos. Nos quedan lo que diga Alicia, ¿para qué nos quedan? 5 minutitos, así aproximadamente. Bueno, si queremos seguir extendiendo sobre eso. Sí, Ángel Ciudad. Sí, bueno, gracias por la exposición a ambos. Y me llamo Ángel Ciudad y soy médico estomatólogo. Y entonces quería preguntar si está estabulado todo esto de los psicofármacos, la prescripción y no sé, algo así como el porcentaje de la población que toma, si son hombres, mujeres, edades y todo esto. Si está... Y luego quería aportar una cosa que tiene que ver con lo que habéis contado aquí y mucho con lo que ha dicho Javier, que en un congreso que estaba este fin de semana sobre la medicina del sueño, pues había una de las cosas que se comparaban es el sueño de la mujer, era súper específico. Entonces, uno de los trabajos que había, un estudio y tal, comparaban el uso de las benzodiazepinas hipnóticas o para dormir, sobre todo pues el lorazepam y todo esto, de aquí con Alemania. Y lo asombroso es que España toma 10 veces más, o sea, 10 veces más en el uso habitual, rutinario, de me voy al médico y tal, o sea, aquí el médico suelta el pastillazo y en Alemania pues es una cantidad muy, muy pequeña. Entonces, esto sí que habla
de qué tipo de sociedad tenemos, cuál es qué pensamos el sistema sanitario, cómo estamos funcionando. Y bueno, luego está, sí que es verdad, la conciencia de la enfermedad, de qué nos pasa en el sueño y tal, que ellos tienen pues prácticamente los mismos tratamientos que nosotros, si no incluso nosotros mejores, pero por hacer algo de patria. pero lo que sí es asombroso es que 10 veces más es exagerado. O sea, no... Y tiene que haber algo en esto que sería digno de estudio y de plantearnos como sociedad qué ocurre aquí, porque es un síntoma gravísimo de lo que ocurre, ¿no? Nada más. Bueno, sí, muy, muy interesante las preguntas. En principio, no tengo las estadísticas enfrente mío, pero te puedo confirmar que la mujer consulta mucho más al psiquiatra y al hombre. O sea que las patologías son más frecuentes en las mujeres. ¿Por qué? No está muy claro. Es que la mujer tiene mayor cantidad de patología psiquiátrica o es que el hombre no consulta. Nosotros sabemos que en cuestión de suicidio, por ejemplo, el hombre se suicida con una frecuencia mucho más alta que la mujer. La mujer tiene más intentos que el hombre, pero no muere. Bueno, hay diferencias, no lo tenemos claro, pero la mujer como tal sí consume más psicotrópicos que el hombre. Con respecto a Alemania, el tema es que hay diferencias culturales. En Europa, en toda Europa, se ve el fenómeno del aumento del consumo de psicofármacos. España siempre está en el primero, segundo lugar o tercer lugar con respecto a hipnóticos en toda Europa. O sea, esto pasa con respecto a Alemania. El lugar más bajo de consumición de benzodiazepinas es Italia, que tiene el siguiente fenómeno. Italia fabrica el 20% de los medicamentos hipnóticos de Europa, pero no los consume. Los vende, pero no los usa, los reserva para exportación. Entonces, a ver, si eso significa que la sociedad alemana es mejor que la española por el tema del insomnio, puede ser que sea una diferencia cultural, no lo tengo claro, pero sí es cierto que uno de los temas que no hemos abordado, yo esperaba que a lo mejor alguno de ustedes hiciera la pregunta, pero lo voy a decir rápidamente. Muchas veces se hace un uso indebido de la benzodiazepina en los trastornos del sueño. Nosotros sabemos, sin duda, que la terapia cognitivo-conductual es muy eficaz en los trastornos del sueño y que entonces las benzodiazepinas deben reservarse para ansiedad aguda o para problemas que no resuelve la terapia cognitivo-conductual. Ahí uno podría argumentar que hay un abuso del uso de benzodiazepinas también en la tercera edad, donde hay problemas con respecto a la toxicidad que puede causar la benzodiazepina. No, dos cosas. Es verdad que yo tengo la impresión de que la mujer cuando tiene un problema va al ginecólogo. Yo no conozco a nadie de mi edad que vaya al urólogo, me llama mucho la atención. Y luego, el suicidio, la mujer lo intenta 8 veces más, muchas veces con fármacos, pero avisa a alguien diciendo, oye, que me acabo de tomar esto. Y el hombre es mucho más violento. Es muchísimo más violento, pero no con la mujer, es más violento consigo mismo, con los varones y a veces con alguna mujer. Por eso emplea sistemas, que eso está muy estudiado, que es tirarte de un octavo, suele ser muy eficaz, una escopeta, pero es porque es muchísimo más violento en ese sentido. Y como estamos en un sitio que es muy para ir acabando y antes de que tomemos el vinito español que nos caracteriza, hace unos meses me invitaron a una reunión de jueces y fiscales. A JR le va a hacer ilusión escuchar eso. Y estaba ahí un magistrado, un juez que es el juez Peinado, que es el que está juzgando a la mujer del presidente del gobierno. Vean que no he dicho su nombre, no digo Begoña, sino la mujer del presidente del gobierno. Y estamos haciendo, y yo iba, pues joder, a hablar, y ya sabéis que a mí me preguntan y contesto. Y de pronto dice, señor, le voy a preguntar una cosa. ¿Usted cree que la mujer es mucho más estética, mucho más cuidadosa, que se cuida mucho la imagen? Que ya estaba con
tú la conoces, la directora general de Justicia, tal, una mujer atractiva, que se cuida claramente. Me pareció una pregunta, no sé si inoportuna. Y hace la pregunta formal. ¿Las mujeres no se suicidan con los hombres para no quedar destrozadas? Es decir, si tú te tiras desde un octavo o te lanzas al metro, hombre, se espera que vas a quedar bastante mal. Me pareció una pregunta. ¿Eso puede ser? Porque cuando hemos estudiado el tema del suicidio, primero nos hemos dado cuenta que hay jóvenes que se suicidan y muchos padres nos han dicho, créame, no tienen un mensaje. Digo, porque a veces es muy tópico el decir siempre han emitido un mensaje y a lo mejor sobrecargamos sobre los padres, como pasa con la violencia filioparental, que parece que es que han educado mal y por eso son las víctimas. Ahora, hay tanta distinción entre el hombre y la mujer que llegaría a ese minuto de... Yo he estado visionando mucho a la gente que se tira al metro, se tira cuando la gente no está, cuando cree que el resto no le van a ver. Se va a quitar la vida. ¿Qué le importa los demás? Y sin embargo es clarísimamente que le importan los demás en ese último acto de un sufrimiento brutal. Por lo tanto, el ser humano es complejo, el hombre y la mujer también lo es. Y ahora conversar un vino es un acierto, después de un aplauso a nuestro ponente. Gracias. Pasamos cuando veáis ahí. Gracias. Bueno, muchas gracias y gracias por la pregunta.